Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor, y este es su programa Y dijo Dios. En esta oportunidad te hablaré de la causa de Dios. Acompáñame. Aquellos eran días oscuros en Israel. Saúl, el rey de la nación, había seguido progresivamente el camino de la apostasía. Había sido presuntuoso y rebelde, y el Espíritu de Dios se había apartado del monarca. En consecuencia, Jehová había permitido que los filisteos paganos invadieran cada vez más el territorio de Israel. En realidad, el pueblo hebreo estaba cosechando las consecuencias de no haber llevado a cabo las órdenes del Señor de exterminar a estos paganos de la tierra. Éxodo 23 del 31 al 33. Alrededor de 14 o 15 millas al suroeste de Belén, el valle de Elá estaba ahí. Según el registro de 1 Samuel 17, fue aquí donde los ejércitos de Israel y los filisteos se enfrentaron entre sí a través de un receso entre dos montañas. La postura de Israel era más defensiva que cualquier otra cosa. Temblando, se encogió ante la opresiva sombra de las fuerzas filisteas. Y vamos a hablar del primer personaje, Goliat de Gat, el arma más intimidante de los filisteos. Era una enorme bestia llamada Goliat. Según el registro bíblico, tenía casi 10 pies de altura. Su escudo de correo de latón pesaba aproximadamente 156 libras. El bastón de su lanza era como el rayo de un tejedor. La cabeza de la lanza pesaba aproximadamente 18 libras. Goliat fue el campeón filisteo, y todos los días por la mañana y por la tarde, durante 40 días, había desafiado a los hebreos. Había desafiado a los ejércitos del Dios vivo para que enviaran a alguien a su encuentro en combate. Sobre este conflicto solitario descansaría el destino de las naciones respectivas. Cuando este hombre lanzaba de mañana y en las sombras de cada crepúsculo esa cantidad de palabras, esas obscenidades en contra de los hombres de Israel, estos temblaban y de mucho miedo. El texto bíblico, brutalmente franco, dice que estaban consternados y muy asustados. Tristemente, su confianza no estaba basada en el Señor. Pero hay otro personaje, David, hijo de Jesé. Al noroeste en Belén vivía el anciano Jesé. Los 3 hijos mayores de Jesé estaban sirviendo en el ejército de Saúl, y su hijo menor, David, cuidaba los rebaños de su padre cerca del lugar de origen. Un día, Jesé envió a David al sitio de la batalla con grano, pan y queso para sus hijos y su capitán. El viaje probablemente llevó al muchacho un poco más de mediodía. Así, al llegar por la tarde, David se dirigió a las líneas del frente para encontrar a sus hermanos. Mientras el niño pastor hablaba con sus hermanos, apareció el monstruo Goliat. Y una vez más bramó su malvado anatema hacia las fuerzas israelitas. Muchos de los soldados huyeron como conejos asustados y David se quedó perplejo. ¿Podría este filisteo incircunciso continuar desafiando a Jehová y en absoluto no hacer nada? Aunque se había ofrecido una gran recompensa a cualquier israelita que aceptara el desafío, no había candidatos. Cuando David se preguntó en voz alta sobre este lamentable estado en que se encontraba el pueblo de Israel, fue reprendido por un hermano mayor que insinuó la insignificancia del muchacho al sugerir que todos podrían estar mejor atendidos sin el niño,
se limitara a prestar atención a las pocas ovejas en el bosque. Simplemente a David lo insultaron. En este punto, los labios de David dan lugar a una de las preguntas más emocionantes en la Biblia, con una nota de exasperación. Él se preguntaba, ¿no se va a hacer nada? Pero ahí está la causa de Dios. En otras palabras, no hay un momento para tomar una posición de lo que está sucediendo en mi vida, en mi nación, en mi sociedad. No hay una verdad por la que valga la pena vivir. De hecho, vale la pena morir por si es necesario. ¿Dónde está la convicción de Israel? Este joven se preguntaba muchas cosas, su noble corazón palpitando con el patriotismo divino. David se ofreció como voluntario para luchar contra el gigante malvado. Fue conducido a la presencia del anémico Saúl, que trató de desalentarlo debido a su juventud. Pero no dejes que ningún hombre desprecie tu juventud. ¿Recuerdas 1 Timoteo 4:12, no? Fue un principio tan aplicable como lo fue más adelante en el Nuevo Testamento. El pastor hebreo declaró que Dios lo había salvado de los animales salvajes en más de una ocasión y confiaba en que el Creador también lo libraría de esta bestia. David acepta el desafío de Goliat. Así, el rey, tal vez en su desesperación, consintió que David saliera a la batalla. Curiosamente, cuando Saúl intentó colocar a David con su armadura personal, el muchacho no tendría nada de eso encima, porque no lo necesitaba. Armado solo con su bastón de pastor y un arnés de cuero, el hijo de Jesé, que significa vengador, se abrió paso a través del suelo del valle. Haciendo una breve pausa, seleccionó 5 piedras lisas, 4 de las cuales nunca necesitaría, de un lecho de un arroyo. Luego se dirigió hacia el enemigo. Goliat, insultado por la juventud. Era algo extraño. El gran filisteo, que todos le temían, iba a ser insultado por un joven. Cuando Goliat vio al joven de cara rubicunda, rosada, juvenil, se sintió insultado. Y él pregunta, ¿soy un perro? Se quejó. ¿De qué vienes a mí con palos? El guerrero pagano maldijo a David por sus dioses ídolos y se jactó de que el cuerpo del niño sería consumido por los carroñeros. David respondió magníficamente, vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy te entregará Jehová en mis manos, y te mataré y quitaré tu cabeza. Daré los cadáveres del ejército filisteo este día a las aves del cielo y a las bestias salvajes de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y todas estas personas sabrán que Dios no salva con espada o lanza, porque la batalla es de Jehová y Él te entregará en nuestras manos. Qué gloriosa expresión cuando alguien confía verdaderamente en el Dios que lo llamó. Pero comienza la batalla. Uno se pregunta si el filisteo se había sentado a reflexionar sobre esta competencia de un solo lado, ya que el texto dice que se levantó y avanzó hacia su diminuto oponente. Sin desanimarse, David corrió hacia el gigante filisteo. Mientras corría, sacó una de las piedras de su bolsa y la insertó en el bolsillo de su honda. El zumbido de esa arma primitiva pudo haber sido el último sonido que Goliat escuchó sobre esta tierra. Directamente a la marca, el misil encontró su destino, profundamente en la frente del infiel. La piedra se enterró sola. El gigante no se había molestado en bajar el protector facial de su casco. Como un roble caído, la bestia se arrugó en una nube de polvo, el eco de su armadura resonando en el valle. David se acercó al cuerpo masivo, tomó la espada
espada del gigante, que ni siquiera había sido desenvainada, y decapitó al opresor. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron en pánico, y los hebreos los persiguieron a sus ciudades. El historiador judío Josefo declaró que 30.000 filisteos fueron asesinados y 60.000 heridos en esa derrota. La cabeza de Goliat fue llevada como un trofeo a Jerusalén y su espada finalmente encontró su camino hacia el tabernáculo en la ciudad. Ahora, ¿cuáles son estas lecciones del Valle de Elá? La narrativa anterior, lo que te acabo de exponer, es una de las más emocionantes de aquellos días salvajes de la antigüedad. Y hay muchas lecciones valiosas que aprender de este magnífico conflicto. Debemos recordarnos que las cosas escritas antes fueron escritas para nuestro aprendizaje, para que a través de la paciencia y la comodidad de las escrituras podamos tener esperanza, como lo dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Ahora reflexionemos sobre algunos asuntos. La debilidad espiritual afecta a una nación. La debilidad espiritual puede tener consecuencias nacionales. Cuando el rebelde Saulo se alejó de la verdad, las dificultades para su nación se intensificaron. La justicia exalta a un pueblo, y las naciones que olvidan a Dios son guiadas al castigo, como lo dice Proverbios. Qué bendito era Israel, que apareciera un hombre del calibre de David, por humano que fuera. Cada cristiano de hoy debe intentar seriamente contribuir a la fibra moral de su nación. Tú que estás escuchando y yo debemos contribuir a que Dios alce su voz para Colombia o para la nación de donde tú estás viviendo. Somos llamados para llevar la voz de Dios a este mundo perdido. Ahora hay que tener en cuenta que paralizarse ante el miedo es una afrenta delante de Dios. Es pecaminoso para el pueblo de Dios agacharse de miedo ante el enemigo. El Señor no le ha dado a su iglesia un espíritu de temor. ¿Te acuerdas de 2 Timoteo 1:7? La fobia espiritual trae condenación. Los primeros cristianos fueron amonestados a vencer su temor, según Hechos 27:24. Y su audacia se menciona frecuentemente en el registro divino, en una época en la que muchos de nuestros miembros están dispuestos a acurrucarse con los defensores del error. Es reconfortante observar que todavía hay quienes se encontrarán con la oposición, pelearán la buena batalla y hablarán la verdad con amor. Y hay un equilibrio entre la lucha por la verdad y el ejercicio del amor. Sí, ahí está la causa de Dios. El cristianismo no es una vacación, no es un crucero, sino una causa. Las cuestiones que afectan el destino de los seres humanos no deben ser ignoradas. Las verdades cruciales no se pueden sacrificar al margen de la tolerancia y la diplomacia. No podemos llorar paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14. ¿Qué haces tú por tu nación? ¿Qué haces tú por tu familia? ¿Qué haces tú por los que te rodean, por la sociedad donde vives? ¿Qué haces? Todos tenemos algo que aportar. No todos pueden estar en primera línea, pero todos pueden contribuir al esfuerzo. Jesé era un viejo para pelear. Estaba entrado en años, pero de todos modos estaba interesado en la causa de Dios. Hizo lo que pudo. Él proveía alimento para sus hijos y su capitán. Animó a los que estaban en la batalla con los recursos que tenía. No todos pueden enseñar públicamente, predicar, debatir sobre los defensores del error o publicar materiales para defender la verdad. Pero aquellos que no pueden participar personalmente en la actividad pueden apoyar y sostener los brazos de quienes lo hacen. Fallar en involucrarse en la batalla por la verdad de alguna manera es ser un traidor a la causa por la cual murió Cristo. ¿Nos llevarán a los cielos en camas de facilidad florida, como algunos piensan?
Mientras que otros luchan para ganar el premio y navegar a través de mares sangrientos, hay muchos que sufren a causa del Evangelio, como dice la palabra. Hay muchos que tomaron el arado y no miraron atrás, sino que siguieron la causa de Cristo. Pero otros piensan que el Evangelio es un mar de rosas, que el Evangelio es una moda, que el Evangelio es asistir a un lugar y decir, soy cristiano y soy evangélico, y eso es suficiente. No, 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 no. La Biblia no enseña en ninguna parte de que la causa del Señor es fácil. Mas por el contrario dice, recibiremos persecución a causa del nombre de Jesús. Desafiar a Dios tiene consecuencias y quiero que lo tengas muy en claro. Es un error fatal desafiar al Dios viviente oponiéndose a sus verdaderos hijos. A pesar de que Jehová a veces usaba poderosamente a los malvados para castigar a su pueblo descarriado, sin embargo, eventualmente traería para aquellos gobernantes arrogantes que no eran más que aptos para ser empleados como recipientes de la ira de Dios. Cuando Goliat desafió a Israel, desafió a Dios. Cuando Saulo de Tarso persiguió a la iglesia, persiguió a Cristo. No es una cosa ligera maltratar a los santos de Dios. No es algo que tú puedes hacer y no hay consecuencias. No hay tal cosa de que tú persigas realmente a los hijos de Dios, te levantes en contra de los hijos de Dios y no haya consecuencias. Pero también te digo que superar la adversidad nos prepara para un mayor servicio. Si tú estás escuchando este mensaje, eres hijo de Dios, haces la obra del Señor y sientes persecución y golpes espirituales o físicos, no te preocupes. Recuerda que esta gran victoria preparó providencialmente a David para el papel crucial del liderazgo que tenía ante él. Hay un escritor cristiano que dice algo muy importante y abro comillas. No es demasiado afirmar que este evento fue un punto de inflexión en la historia de la teocracia y marcó a David como el verdadero rey de Israel, listo para asumir el desafío filisteo de Dios y de su pueblo para encender el fuego. Israel es un espíritu nuevo y en el poder del Dios vivente llevar el concurso a la victoria. Cierro comillas. La preparación es una necesidad en cualquier esfuerzo exitoso y el Señor siempre ha preparado a sus hombres para los roles asignados. Se debe alentar a más de nuestros hombres y mujeres jóvenes a prepararse para el servicio del cielo, para el servicio del reino, para el servicio del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿dónde están los David del futuro? ¿Estás entrenando a tus hijos para este fin? Recuerda, no desperdicies el tiempo y tampoco desprecies a los pequeños. La narrativa enfatiza con fuerza, de acuerdo a lo que le he explicado, que uno nunca debe despreciar a los pequeños, aparentemente débiles o aparentemente insignificantes, porque Dios puede elegir las cosas débiles del mundo para avergonzar a los que son poderosos. 1 Corintios 1:27. Recuerda, Rahab tenía una cuerda, Gedeón tenía una trompeta, David tenía una onda, Sansón tenía una mandíbula, Moisés tenía una vara, Dorcas tenía una aguja, pero todos fueron usados para Dios. No importa lo que tengas, no es el instrumento, no es la capacidad humana que tengas, es Dios. El reino de Cristo comenzó como una piedra, pero se convirtió en una gran montaña según Daniel 2:35. Era como un pequeño grano de semilla de mostaza, pero se convirtió en un árbol en el que muchos encontraron alojamiento. Mateo 13:31. 13 apóstoles encabezaron un movimiento que trastornó el mundo antiguo. La asombrosa expansión del cristianismo primitivo desde un comienzo tan poco propicio es un testimonio contundente de su origen divino. El poder de la verdad es muy importante. La causa del Señor no depende de métodos elaborados para su éxito.
David no asaltó al gigante con espada, lanza o armadura sofisticada. Más bien su confianza estaba en el poder de la verdad. Quizás podríamos aprender una lección de esto. En un momento en que hemos buscado todos los métodos y trucos imaginables y hemos puesto la predicación del Evangelio simple y sólido en anaquel trasero porque ya no importa predicar la palabra. El crecimiento de la iglesia se ha reducido drásticamente. Quizás es hora de reconsiderar dónde está el poder real. Romanos 1:16 para que lo leas. Y como conclusión, en verdad hay muchas lecciones emocionantes que aprender de la gran aventura de David y Goliat. Refresca tu mente con esta narración del Antiguo Testamento y deja que esto te motive a levantarte realmente delante del Señor y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú que escuchas este mensaje y consideras que el Evangelio es una moda o simplemente es un pasatiempo, o consideras que solamente es dominical, te tengo noticias, estás equivocado. La causa del Señor es eterna. Y si tú realmente eres hijo de Dios, debes estar en la causa del Señor. Levantarte como iglesia e ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Comienza por tu casa, comienza por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por los vecinos, por los compañeros de trabajo. Comienza, revela quién eres. No te escondas, no seas temeroso, porque recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú que no conoces al Señor, que estás escuchando este mensaje, yo te digo, la mejor forma de vivir es estar en la causa del Señor Jesucristo. Así que donde estás, yo te pido en el nombre de Jesús, que si tú puedes, entrégale tu vida al Señor en esta hora, y Él hará en ti cosas maravillosas. Cual David, que muchos lo despreciaron, muchos pensaban que no tenía la fortaleza suficiente, pero Dios lo hizo grande. Y no por David, sino para la gloria de aquel que vive para siempre. Amado amigo, amado hermano, si este mensaje ha impactado tu vida, ha traído bendición a ti, compártelo. Hay muchos que necesitan este mensaje. Y no calles, levanta tu voz y habla del Señor. Esas congregaciones, denominaciones, que se dedican a las actividades, a los juegos, a divertir, apártate. Es hora de que le digas al Señor: perdóname, aquí estoy, prepárame, Señor, para la buena obra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.